Buenas tardes, le damos la bienvenida a los workshops del sexto encuentro global de un curso de milagros que se van a realizar el 14, 15, 13, 14 y 15 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. Le voy a pedir a la maestra Pilar si ella quiere hacer un instante santo para... Con, con mucho gusto. Es muy bello lo que estás pidiendo porque la idea es que nos invitemos todos juntos a simplemente ser conscientes de la frecuencia del silencio. El que quiera cerrar los ojos, pues bien pueda. El que no los quiera cerrar, no pasa nada. No importa que seamos dos, tres, cuatro, cinco o uno. En este instante nos unimos simplemente siendo conscientes de esa frecuencia del silencio. Nos permitimos sentirla. Observar cómo somos una solamente, recordando esa frecuencia. Siente profundamente este instante donde eliges desde el discernimiento recordar la frecuencia del silencio en ti, de donde la inspiración universal nace. Es para ti y es para todos. Y ponemos en sus manos hoy este encuentro para que sea el espíritu, la existencia pura que lo guíe desde esta frecuencia. Más allá de las palabras, más allá del cuerpo, más allá de la mentalidad egoica. Hoy soltamos la identidad cuerpo y permitimos abrir el corazón y recordar ese nexo de comunicación que Dios puso profundo en tu mente y que jamás puede ser destruido. Así que siéntelo y agradece. Bienvenidos todos, no solamente los que están aquí, sino los que en este instante están dando el paso mental de lo viejo a lo nuevo. Siente, permite, expande. Nos quedamos en silencio unos segundos en gratitud. Dando el regalo de la frecuencia del silencio y recibiendo desde la mente recta. Cuando sientas, puedes abrir lentamente tus ojos. Siento consciente de esta frecuencia. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Gratitud. Gracias, maestra hermoso. Hermoso, hermoso. Gracias. Gracias. A ustedes.
y a todos los que se unieron, porque es mucha gente la que se une ahí, aunque no estén aquí. Gracias. Bueno, queremos hacer un agradecimiento muy especial a cada uno de los inscriptos y a los que ya han hecho donaciones que gracias a sus aportes hacen posible el montaje para que este encuentro se desarrolle. También decirles que el encuentro global es un encuentro sin fines de lucro, que se hace gracias a las inscripciones de las personas tanto online como presencial. Y si todavía no se inscribieron, aprovechen, únanse a la página www Encuentro Global, un curso de milagro, y ahí tienen la pestañita donde dicen, lo lleva a si te querés inscribir, si querés ver las próximas actividades, te van dirigiendo, es muy fácil entrar. Y bueno, y hasta el 19 de junio hay un 25% de descuento, así que estaría muy bueno que aprovechen esta oportunidad y que comenten a sus alumnos o al que le guste para que se pueda inscribir a este encuentro en Mar de Plata, que va a estar muy, muy bueno con tantos maestros de todos lugares. Y bueno, y que las grabaciones se encuentran en la página del encuentro, así que se puede ver cualquier maestro que haya estado, los que van a venir, se pueden ver ahí. ¿Mm? Jorgelina, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, darle las buenas tardes a María Socorro y a Gerardo, que acaban de unirse, incorporarlos a esta reunión. Y bueno, vamos a aflojarnos un poquito, ¿no? Para este compensatorio con el instante santo que nos ha regalado la maestra Pilar y aprovechando esta ocasión, ¿no? De que aunque la maestra no pudo estar presente porque le ha surgido algún imprevisto, poder aprovechar la ocasión para reunirnos y conversar un poco del tema que ella había planteado para hacer su aporte, el juicio final. Pero antes de meternos de lleno, primero aflojarnos un poquito, a ver cómo estamos, con esas caritas, con esas sonrisas, y animarnos a preguntarnos entre nosotros, ¿no? Algunos ping-pong de preguntas y respuestas, como hacemos acá en Argentina, para reírnos un poquito, para aflojarnos y para ya ir entrando despacito en tema, ¿no? Y por ejemplo, yo arrancaría con Gerardo, que él siempre está nominado para debutar. Para ser el primero, para arrancar, siempre está nominado. Y arrancaría con Gerardo, ¿no? Con su permiso, con su bendición, preguntándole a Gerardo cuál es su parte favorita del libro. Ah, wow. La parte favorita mía es el manual para los maestros, Somos para el dos. maestro. Sí, Entonces, sí. Porque es como que si tengo alguna duda, voy ahí. mm, claro. Qué lindo, qué lindo. Y Gerardo, segunda preguntita del ping-pong. ¿Cuál sería una de las personas con las que más te ha costado aplicar el curso de milagros? Viste que A todos ver, tenemos ahí un pinche tirano que me ah, cuesta aplicar el curso con esta persona. Me cuesta. Y bueno, sigo trabajando y manos a la obra. Yo voy a decir que a mí me cuesta mucho con mi hija mujer. Con Genial, la que más me cuesta practicar el curso es con mi hija mujer. espontaneidad, sí. Le digo así eso. no, está bien, está bien. Sí, en general es alguien cercano, ¿no? Porque cuando es lejano puede solaparse con no tener inconvenientes para nada, ni por un lado ni por el otro, pero eh, la verdad, que en la actividad profesional que yo me desempeño, la comparto con mi hijo mayor, que aclaro que es mayor, 43 años. Solemos tener diferencias de mirada. No voy a profundizar acá, pero suelen ser, digamos, No, 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 no dentro es del aprecio necesario. mutuo, dentro del aprecio mutuo, eh, no compartimos muchas visiones. El tema me encanta por una razón maravillosa. Uno cree que hay alguien afuera con el cual tiene resistencia o esa persona tiene resistencia.
y no está afuera, está en la mente, donde está la resistencia. Entonces tenemos que entrar Claro. a mirar la mente, a ser consciente de la mente para poder soltar, perdonar esa resistencia, que es la maravilla, que aquel o aquella nos está mostrando la resistencia, la hija, el hijo, el perro, el gato, el que sea, nos está mostrando, ay, es que no entienden, es que les dice uno y no entienden, pero resulta que es maravilloso, es un espejo para decirte, es que eres tú y consciente la que estás poniendo la resistencia. ¿Cuál es la maravilla? Verla. Cuando uno lo ve, entonces puedes soltar o perdonar. Mientras Qué tanto, crees trabajito. el otro. Gracias, gracias. ¿Y en qué lugar, Gerardo, es en el que te es más fácil aplicar el curso? En este lugar me es fácil aplicar el curso. Ah, con Patricia, Ay, con que mi mira, justo esposa. entra, mira, justo está entrando para escuchar. Que no, listo, queda bien Listo, así. ya Quedó, pasó, quedó, quedó reservado. quedó. Chuleado. Gracias. Y a ver, ahora le voy a preguntar a Talía, vamos a viajar un poquito, vamos para México, le doy las buenas tardes a Talía y le pregunto, hermanita, ¿cuál es Estoy tu en la parte favorita del... oficina, ¡Ay, no puede hablar! ¿Quieres pero pasarle está la bien sin pelota? problema. No le pasas la pelota a otro compañero. No, ¿Cuál es tu está parte bien, no se favorita del preocupen. Qué curso? gusto saludarlos y verlos. Qué lindo ver. Am, pues me gusta el texto. Ujú, qué bueno. Todos los capítulos son hermosos. Bueno, creo que todo el curso en general es, hermoso leerlo. Ahora, he estado profundizando un poquito más porque he estado enseñando para aprender. Estoy enseñando lo que me quiero aprender y el texto me fascina. Ujú. Me fascina el texto. Sobre todo Qué el bueno. capítulo 31. Elige de nuevo. Ah, qué buena recomendación. Qué buena recomendación. Sí, sí. Sí, sí, ¿Y así una es. persona con la que te cueste más aplicar el curso? Una persona con la que me cueste aplicarlo, pues igual que a ti, con mi hija. ¿No? Creo que Ujú. es un Ay, estas aspecto mío muchachas. ¿Cuántos un años tiene aspecto la mío tuya? ahí que no. 32, Ah, 33. Ujú. Sí, porque luego me dice, este, ¿y dónde está lo que has aprendido en el curso? Sí. Sí, sí, Eso sucede. sí, sí, porque de repente, obviamente, el ego me atrapa más con ella y sí me dice luego, ay, pero el chicharo se me cayó, permítame. Sí, una vez me dijo, ¿y dónde está lo que has aprendido en el curso? Me dijo. Y bueno, entré obviamente en culpa, pero después me levanté y dije, a ver, no, 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 no. O sea, no tiene nada que ver la forma con el contenido, o sea, lo que hay que corregir en la mente y lo que hay que hacer también en la forma cuando se corresponde hacer algo. ¿y un lugar donde te es fácil aplicar el curso? Donde dices, ay, en esta parte yo lo puedo aplicar y con esta persona o con estas situaciones, ahí sí puedo aplicarlo al curso y no tengo tanta resistencia como nos pasa con las chicas. Em, Pues fíjate, bueno, ahora en esta etapa de mi vida estoy como un poco más haciendo la práctica en todas partes, porque bueno, se supone que así debe de ser. Pero obviamente cuando estoy en mi clase, con mi grupo, es donde puedo como explayarme un poco más y todos me sirven de espejo y puedo aplicar más, ¿no? Pero sí estoy procurando aplicarlo en todas partes porque pues en todo corresponde. Gracias. A ti. Edith, ¿tú quieres hacerle las preguntitas a dos participantes? Bueno, ¿Que las yo tienes en el WhatsApp? ¿A A, quién? a Jenny Ah, le voy a bueno, hacer
Ahí le ¿Ya? pasamos la posta a Edith y a Jenny. A Jenny preguntarle qué parte del libro te gusta más, Jenny. Bueno, una de las partes que me gusta es el libro de ejercicio y dentro del libro de ejercicio hay una lección que la aplico constantemente, que es descanso en Dios. Ay, qué Esa hermosa. lección en verdad es la que me ha dado como sosiego. O sea, eso que dice esa lección, en cada instante aplicarlo en mi vida, eso me ha llevado, o sea, me ha ayudado muchísimo. Claro. Entonces, esa lección la tomé para mí, o sea, la tomé y la aplico. O sea, esa práctica de los ejercicios, realmente internalizarlo. Recuerdo que Maestro Marco nos decía, toma una lección y practícala. Claro. Y con esa me quedé. Y esa es una de esa es la lección que he practicado, yo creo que ya más durante 9 años aproximadamente. Qué bueno, qué bueno, qué constancia, ¿no? Cuando está bueno cuando uno elige una lección, ¿no? Para todo, está muy interesante. ¿Y con quién te cuesta aplicar el curso, El Jenny? curso me costó muchísimo aplicarlo con mi papá. Yo durante un buen tiempo me resistí, o sea, a hacer el proceso de sanación y perdón con mi papá. Y resulta ser que al final hubo una etapa de los 3 últimos años en la cual lo único que me venía a mi mente cada vez que hablaba con él era la siguiente frase: no lo juzgues, ámalo. Y cada vez que hablaba con él, eso era lo único que hacía. Porque del resto, cualquier juicio que te puedes imaginar y que no también atravesaba mi mente. Pero las Claro. palabras que salían de mi boca no era ese pensamiento. O sea, no era ese pensamiento porque siempre invoqué y decía, bueno, Espíritu Santo, guía esta conversación, que lo que salga de mi boca sea lo que tengo que decir. Claro. Porque el juicio es perenne, era perenne, o sea, perenne. Y todavía en algunas oportunidades él falleció o se fue del plano el año pasado, el 18 de junio cumple un año, y a veces le digo, mira papá, o sea, ocúpate de esto porque y no es nada que yo me comprometí con él a llevar a cabo todo lo que era su proceso de sucesión. Entonces, hace 12 días estuve precisamente en negociación, pero para mí era, o sea, no caer en el juicio, sino simple y llanamente estar allí siendo un observador. Fue una lección de vida, pues, o sea, yo decía, no juzgues, simple y llanamente escucha y actúa como un observador. Y bien interesante porque tú ves en el momento que haces esa prácticamente invocación, Sí. resulta ser que me extraje del lugar y empecé a ser un observador. Entonces era la bendición hacia cada uno de los seres, que era esa parte de mí que me estaban mostrando, que todavía no había sanado. Entonces yo dije, wow, Wow. qué Te, elección, o sea, qué ¿no? elección. Te Sí. rendiste ahí en esa parte, ¿no? Es maravilloso. Completamente, completamente, porque ya me iba a enganchar, o sea, ya me estaban dando en los puntos, tú sabes, clave, Claro, sí, 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 sí. clave, o Claro, sea, como, claro. wow, wow, ya no caigas en la tentación, Ah, vamos a rendirnos. vamos a rendirnos y sé tú el que te ocupes y hazme ver lo que tengo que ver para ya, o sea, para sanarlo, pues, para perdonarlo,
para que ya Claro, no sea más un impedimento en mi mente de avanzar o de simple y llanamente decir, ¿sabes qué? Tú eres el que tienes el control, yo no. ¿Ok? claro. Y con la persona que no te cuesta nada, con la más fácil, que digamos que lo podés aplicar. Ay, con mis sobrinas. O sea, yo Ah, amo a mis sobrinas. Y cada vez que estoy con ellas, o sea, para mí son lo máximo. O sea, hagan lo que hagan, o sea, está para todo mí bien. las veo por encima de todo, quiero ver. O sea, para Claro, ellas hagan lo que hagan, o sea, no claro, hay juicio, no hay nada, es puro amor. O sea, mis claro, sobrinas son para mí el reflejo de ese ser inocente. O sea, ¿sabes? claro, qué hermosa. Bueno, gracias, Jenny. Bueno, Gracias ahora a le ti. preguntaría a Socorro, a la maestra Socorro, le preguntaría, maestra Socorro, ¿cuál es la parte que más le gusta del libro? Está muteada, maestra. No Está se en escucha. mute. Sí, ahí. Que siempre me paso diciendo soy tal como Dios me creó. Eso como que me evita todo, me pone en una atmósfera, en un ambiente relajado, relajado como que no veo, ni siento, algo muy extraño, yo no lo puedo explicar, la verdad, me cuesta, pero es así, yo vivo muy tranquila, muy tranquila. Qué Cuesta lindo. cuando me encuentro, ajá, yo no creo un cuerpo perfecto, ok, sí, enfrento lo que sea con mucho amor, trato, por supuesto, porque cuando ya me enfrento ya es que no estoy con amor, ya lo Claro, siento, me doy cuenta claro, de Jesús, tú a través de mí. claro. ¿Y con quién le cuesta más, maestra? Es así esporádico, cualquier cosa, puede ser unas hormigas ahí que aparecieron, ya, eso fue suficiente. Claro. ¿Qué hacen ustedes aquí, por favor? Trato de ser amorosa, pero estoy furiosa porque no tenían que estar ahí. Qué hermoso. Claro, uno siempre piensa en los hijos, esto no, pero claro, una hormiga o una mosca no se me hubiese ocurrido, pero claro, te quita la paz. Claro, claro. Sí, no, Claro, cada vez que me doy cuenta que estoy aquí, que estoy claro, haciendo algo, que está claro. pasando algo, yo digo, ay, ¿quién me mandaría a bajarme de mi nube? Porque así es como me siento, la verdad. Y después del curso y tanto tiempo de estar practicando y viendo todo, cómo funciona, es sabiendo, sintiendo eso, cómo uno se siente, cómo puede ver a los demás cómo funcionan. Y uno se pregunta, quisiera irle a decir, o sea, me cuesta, eso es lo que más me cuesta. Cuando estoy con la gente y veo situaciones, hay veces que voy y les toco las manos así, la gente me mira como, pero es como, cálmate, tú sabes, sí, Claro. yo más bien Claro. parezco loca, ¿ok? Como les he dicho, sí, sí, sí. Bueno, estamos todos un poco así, así Yo, que yo no me comporto como normalmente como la gente, la verdad es eso. Puede estar muerta de la risa, acabando con la gente, como quien dice, porque hay quien no me soporta, por supuesto, cuando estoy con esa locura. bueno. Sí, sí. ¿Y Pero con es quién muy, se hace más fácil, digamos, llevarlo al curso? como que es fácil. Claro. Pues yo diría que es fácil. O sea, hay momentos en que, claro, ya se desata y es un horror. Pero Claro. sí, corrientemente me es fácil, la verdad. Sí, Bueno, porque siempre estoy, Jesús, tú a través de mí. Ese es mi mantra, Jesús, tú a través de mí. Gracias, Jesús, gracias. Sin tener razón ninguna. Por eso digo que yo estoy como loca.
pero me estoy feliz, es lo importante. Sí, sí, Gracias, maestra. Gracias. gracias. Cortina, no sé si querés que le haga a algún otro o seguís vos. Le voy a hacer a Pilar. ¿Qué te parece, Edith? Le pregunto a Pilar que nos Sí, sí, cuente ella sí, sí, cuál es su parte favorita del libro. sí, sí. Mirá la sonrisa que tiene. A ver, ¿cuál será? Sí. El silencio que está internamente dentro del libro. Del silencio salen esas hermosas palabras y sale también todo la poesía que tiene el curso. Ujú. Es hermoso, de pronto no está en cualquier lugar y de pronto sientes lección 73, la abres y resulta que era lo que estabas en ese instante. Entonces, lo vivo de esa manera. Siempre se me está diciendo qué lección, en qué momento, y entonces simplemente copio las frases, pero viene de ese profundo silencio, de ese profundo amor que se convierte en palabras, pero es mucho, mucho más profundo. Me han pasado casos muy maravillosos en los que en el momento dado, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro de la transición en base al curso de milagros, al salir de un espacio específico, me dijeron, se me llega inmediatamente la página y lo recibo. Y hay una lección muy, como todas, estupenda. Y si alguien tiene el libro en este momento, me gustaría que la pudiéramos leer. Es Sí. muy cortica, muy liberadora. Y es la lección 48 que nos dice, no hay nada que temer y nos habla de las ilusiones. Así que si la podemos leer, Sí. sentirla, leyéndola desde ese silencio, desde ese mensaje más allá de las palabras, es sensacional. Quien tiene el libro no lo puede leer. Yo lo tengo. ¿O Dale. alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer alguien? Si no. Bueno, Léelo tú bien despacio para que pueda como simplemente que podamos ser conscientes del mensaje que hay ahí. listo. Lección 48. No hay nada que temer. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. No es un hecho para los que creen en ilusiones, mas las ilusiones no son hechos. En realidad, no hay nada que temer. Esto es algo muy fácil de reconocer, pero a los que quieren que las ilusiones sean verdad, les es muy difícil reconocerlo. Las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas, muy simples y muy frecuentes. Repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas. Puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación. Recomendamos enérgicamente, no obstante, que siempre que puedas, cierra los ojos durante aproximadamente un minuto y repita la idea lentamente para tus adentros varias veces. Es especialmente importante también que la uses de inmediato si observas que algo perturba tu paz mental. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confirmando en tu propia fortaleza, que estás confiando en tu propia fortaleza. La conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente, aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer, has recordado a Dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad. En el instante en que estés dispuesto a hacer eso, ciertamente no habrá nada que temer. Hermoso. Es muy profundo porque obviamente estamos siendo conscientes de que percibimos desde el miedo con la cantidad de cosas que sabemos y aquí nos está enseñando solo amor. Y esta lección nos vuelve a entrar. Pero es importante darnos cuenta que si creemos en las ilusiones, pues nos va a costar algo de trabajo porque nos resistimos. Pero sentirla es muy,
muy poderosa, porque lo Qué lindo. único que estamos siendo conscientes o queremos de alguna manera es recordar realmente a Dios en ti. Ahí se ponen las ilusiones de alguna manera como velos, pero Claro, es muy cortica y muy poderosa esa lección, como todas, como todas, sí. como todas, pero esta trasciende la mirada, por ejemplo. Sí, Y aparte dice, no hay que temer, como si fuera, ¿no? Que Es, hay si que tú estás creer. exacto, si en cualquier circunstancia estás, cualquier problema que estés, en alguna Claro, angustia, claro, divorcio, no hay nada que temer, nada es claro. nada. No te dicen temer aquí, temer allá, temer acá, nada. Y nos va mostrando que tememos porque creemos todavía en las ilusiones. Nos va mostrando que cuando creemos realmente en Dios, ya no hay ilusiones, sino hay un espacio en el que recordaste a Dios. Eso es muy bello, porque no es que llegaste a Dios, que pudiste hacer el viaje, no, es que lo recordaste. Y eso me acuerda de mi padre y yo somos uno, de las palabras de Jesús, porque es ahora, es en este instante, es sin Hermoso. tiempo, sin espacio, desde el profundo silencio. Ahí está. Gracias. A ti por leer esta lección tan bella. Cualquiera que uno escuche es maravillosa, mientras las escuche desde un lugar donde no haya nada que temer. Gracias. ¿Y alguna persona o situación que te haya llevado más trabajo y te haya costado poder aplicarlo? Mira, esto es una belleza porque yo me acuerdo que al principio, yo llevo muchos años trabajando con el curso, aplicándolo, estudiándolo y compartiéndolo. Y en alguna época lo que hice fue con mis hijos, ponía letreritos cuando no existía el Instagram, ¿no? Entonces yo ponía letreritos, letreritos, letreritos. Y ellos me decían, mami, estamos desesperados con esos letreritos que nos pone todo el tiempo. Y de alguna manera, pues eso pasó así. Y cuando me di cuenta que cualquier resistencia, ya con los años y profundizar y profundizar y profundizar, a mí Carlos Medina me dio un consejo muy lindo. Él estaba en mi casa, en Barranquilla, Colombia, y estaba dictando un taller. Él dictaba talleres por todo Colombia. Y entonces, después del taller, fuimos a la casa y Carlos se sentó y se puso a leer el libro. Y yo le pregunté, Carlos, ¿qué tanto lees en ese libro si haces talleres y talleres y talleres? Me dijo, es que el libro es circular, es ir de la vuelta y profundizar y profundizar y profundizar en el camino, no ir a otros caminos. Y eso me pareció hermoso. Eso fue lo que yo empecé como a escucharlo y a darme cuenta que sí, pasan 2 años y de pronto uno esta frase no la había visto. ¿No les pasa a ustedes eso? Que hacen un clic. Entonces eso me pareció muy lindo y parte de eso lo hago. Entonces con mis hijos, que le ponía tantos letreritos, me decían, mami, estamos cansados de los letreros. Entonces pero como después apareció Instagram, le mando los Instagram y a veces ellos contestan y a veces no me contestan. Pero me doy cuenta ahora, después de tantos años, que cualquier resistencia es mía, no es una resistencia proyectada. Ya simplemente lo asumo, lo perdono y lo suelto. Eso. ¿Y con quién te resultó fácil, Pilar? ¿En Ay, qué ambiente o con con mucha gente, qué persona te resultó fácil aplicar? imagínate que yo empecé hace muchísimos años el curso, muchos, muchos años, que no se usaba el curso, que parecía uno que era la loca del paseo hablando del curso, y por alguna razón se formó un grupo maravilloso donde yo tenía un espacio que llamaba Punto de Paz, y reunía a todas las personas. Y ahí fue de una facilidad, de un encuentro, de una cosa maravillosa. Entonces fue dando así y también cuando ha habido, digamos, momentos de los cursos online. Son pocas las personas que se resisten, más bien son curiosas, porque yo los invito a ser curiosos, o sea, a abrir la curiosidad del niño. ¿Qué hacíamos cuando niños? Explorábamos con una inocencia total. De adultos no.
Entonces, cuando volvemos a explorar, sí vamos caminando, pero hay personas que el curso no les interesa y yo respeto eso de todas maneras. Gracias, Pilar. Sí. Sí, Zaira está levantando la manito. Ay, perdón, ahora sí me desmuteé. No, Pilar hizo muchas reflexiones y estaba ahí buscando algo para anotarme todo lo que se me pasaba por la cabeza. Desde el punto de vista del miedo, que el miedo es mucho, está muy conectado a la incertidumbre y allí la diferencia de en quién confiamos cuando no sabemos qué es lo que pasa, que en definitiva es el miedo, es no saber lo que va a pasar. Y creo que el contacto con Dios, la unión con Dios es un apoyo fundamental en esos momentos de miedo. Ahí aparece el control también, que también un gran síntoma de la inseguridad. En cambio, cuando dejamos de ir el control y nos confiamos en Dios en ese momento de incertidumbre, es cuando las cosas empiezan a fluir de alguna forma. Y respecto de lo que dijiste del curso siendo circular, sí, yo lo llamo un embudo, porque hay un montón de autores y de física cuántica, neurociencias, que si lo metemos en un embudo, sale en el curso. Está todo en el curso, todo. Lo que pasa es que el curso es más difícil de entender, pero eh, uno cuando va leyendo y releyendo cosas y después dice, sí, está todo esto en el curso, lo refleja tal cual. Quizás que es mucho más simple o en frases más difíciles de entender, pero, eh, pero que el curso se refleja en tanta bibliografía, que todo desemboca ahí, y eso es lo que a mí más me atrae. Cuando yo te recomiendo el curso, digo, bueno, no lo leas, pero primero lee todo esto, y si algo de esto te interesa, vas a ver que también lo vas a encontrar ahí. Esa es mi aporte. Muchas gracias. Déjame decirle algo del curso. El curso, lo más importante que tiene es que es psicológico. Mm, Y entonces, ese es el problema que tenemos aquí como seres humanos, que nos creemos que somos un cuerpo y no lo somos. Entonces, eso es lo que yo siempre digo de la metafísica. Yo quiero hacer esa exposición completa de la metafísica, porque es la parte psicológica de nosotros, de creer que somos y no somos. Entonces, lo peor es que todavía defendemos lo que no somos y que no se nos diga que somos otra cosa, porque entonces estamos locos de verdad. ¿Ves? Ese es el problema que tenemos los humanos. Pero el curso tiene todo. El curso no es circular, no. Es un cono constante y va y viene, porque es lo mismo todo, tratando de que veamos que no estamos aquí, que no somos un cuerpo, que somos una mente, que todos somos uno. Eso es lo que se hace bien difícil del curso y el curso nos está diciendo de muchas formas, de muchas formas. Y eso es lo más maravilloso que tiene. Antes de yo conocer el curso, yo leí muchísimo porque yo tuve una familia muy grande que no entendía. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sea así? Y siempre he estado peleando, como les he dicho, por eso mismo, hasta que llegué al curso. Cuando llegué al curso, y fue una cosa apoteósica, horrible para mí, la verdad, cuando yo me encontré con aquella verdad tan grande, lo que yo había sentido, lo que yo había pensado, que me adentré tanto en él, que ha sido para mí maravilloso, la verdad, maravilloso. Pero es la parte psicológica, precisamente, la que nos lleva a la espiritual. Es de la única forma que podemos salir. Estar consciente de eso, de que no somos un cuerpo. Dudarlo nada más, decía, ay, yo estoy pensando fuera del plato, vamos a decir, como dicen por ahí. Yo estoy fuera. Yo muchas veces también así es como voy a donde las personas que están hablando, yo le digo, ¿de verdad tú crees eso? ¿Tú crees que eso es así? Explícamelo, a ver si yo puedo entenderlo. Así, entonces me meto y puedo explicarle algo, cualquier cosa.
Sí. Pero ya les digo, loca, loca, loca. Pero eso es todo el problema. Tenemos que tratar de entender el curso desde el punto psicológico. O sea, hay que ir más allá de lo que está ahí. Las entrelíneas es lo que nos están llevando. Las entrelíneas, no lo que está escrito precisamente. Lo que está escrito es precisamente de la forma a la que nosotros estamos acostumbrados a leer y a entender. Pero es más allá que eso. Ese es el punto. Y eso es lo difícil, porque la gente se cree que es lo que está escrito ahí y no es eso. Pero bueno, poco a poco, de acuerdo a la buena voluntad que tengamos, vamos entendiendo eso. Así es. No, y Gracias, chicas. aparte, una última contribución, que hasta el curso hasta es contraintuitivo, ¿Es porque contra cuando qué? habla de contraintuitivo, porque cuando expresa que el estudiante es el maestro, o dar es recibir, dar y recibir son lo mismo, y son conceptos que mentalmente no se pueden reconciliar, Claro, hay que estar más profundo, estando que creo o que tener, conecta con lo que estabas diciendo vos, Socorro, que hay que claro, ir más allá de lo exacto, psicológico, ¿no? exacto. Y es precisamente de la forma que el curso enseña, porque cuando tú te encuentras con esas disfunciones que tú dices, ¿qué es esto? Entonces ahí es que Jesús aprovecha y nos explica un poquito más. Así es, así es. Porque sí, dice muchas, o sea, está hablando de muchos niveles constantemente. Y si no estamos en esa de que eso es lo que queremos, la espiritualidad, pues nos perdemos otra vez aquí afuera. Eso es lo que pasa precisamente. Nos perdemos. Pero no pasa nada porque en resumidas cuentas no ha pasado nada. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. Así yo me digo las veces que me enredo con alguien y digo, Jesús, seguimos siendo tal como Dios nos creó. Digo, mira, no ha pasado nada, todo esto que yo te dije, olvídalo. Porque hay quien se quiere volver loco queriendo saber y peleando conmigo. Yo digo que yo peleo porque se necesitan dos para pelear, pero siempre el otro es el que está peleando conmigo. Fíjate, tratando yo de aclarar, de hacerle ver las cosas de otra forma. Y eso me pasa. Y soy feliz haciéndolo, la verdad es esa. Aunque me digan lo que digan o hagan lo que hagan conmigo, no importa. Le entrego mis palabras al Espíritu Santo para que nos metamos de lleno estos últimos 15 minutitos en el tema que queríamos compartir con ustedes y hacer una especie de conversatorio, ¿no? Donde cada uno pueda aportar lo que les ha inspirado en este momento, la experiencia que ha tenido o lo que se le inspire a comentar sobre el juicio final. En el curso tenemos muchas referencias sobre el juicio final. Yo elegí la que me parece la más elocuente para arrancar, la que está en la lección 300, ¿no? Donde dice, este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Esta es una de las tantas veces que habla en el libro del juicio final y donde me pareció que irrumpe, ¿no? Completamente irrumpe diciendo, bueno, basta, tú sigues siendo mi santo hijo. Puedes volver a aceptar la inocencia que sigue estando en ti intacta. Pero es la que me gustó a mí. Por ahí a Edith tiene otras para aportar también que ella encontró. Yo tengo en el capítulo 2 el significado del juicio final. En el párrafo 2 dice, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación
como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años. Así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que aporta el tiempo, pero no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso acorta el tiempo, puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te libere de a ti mismo del miedo como antes, pues tiene que escapar del conflicto si es que has de llevar la paz a otras mentes. Eh, a mí es una de las partes que me deja claro lo del juicio final, ¿no? El juicio que uno piensa que el juicio final que Dios te va a castigar y te das cuenta que no es así, ¿no? Eh, Creo que Jenny tenía algo también que quería contar de juicio final, que le gustaba. Jenny, no Jorge, sé si te fue Sí, Jenny. ah, Ah, no, ¿me ahí escucha? está. Sí, sí, te escucho. Sí, porque justamente uniendo lo de lo que leyó Georgelina y Edith, resulta ser que nosotros como ego siempre estamos supeditados a el juicio final como el castigo de Dios. Y resulta ser que precisamente esa creencia que teníamos no las desarticula completamente, donde te dice, el juicio final es que tú eres mi hijo y siempre has estado en mí. No ha habido separación y por ende no puede haber juicio. El único juicio que yo tengo para ti es el amor. Entonces, es esa frase, o sea, es el amor no tiene, no, o sea, no tiene comparación. Lo único que somos es amor y siempre hemos estado unidos a la fuente. Entonces, el juicio final como tal es esa, desde el punto de vista del curso, es precisamente la desarticulación de la separación en mi mente de que en algún momento yo pude estar fuera de mi hogar y yo sigo estando en Dios. O sea, sigo estando en Dios porque soy una en Él. Entonces, eso es lo que para mí, o sea, fue más impactante cuando leí precisamente esa frase, esa extracto que hizo Georgelina, porque ya prácticamente es decirte, mira, ¿sabes qué? Claro. Nada de lo que tú has creído hasta el momento es real. Y lo real, como dice precisamente al principio del libro, nada real puede ser amenazado. Y el amor de Así. Dios no puede ser amenazado, porque el amor es. Estamos en Dios, siempre hemos permanecido allí, y entonces es la reconducción de la mente a el uno, a estar en Dios. Gracias, Jenny. Hermoso, hermoso. Creo que primero había levantado la mano Zaira, ¿no? Sí, yo lo resumo, hay una frase en el curso que dice simplemente juzgar no es un atributo de Dios. Claro. No. Y ese Nilda, para mí ese es el resumen del juicio final y lo que es la percepción de lo que cuando se habla del juicio final, lo que nosotros pensamos y decimos tenemos miedo, no. claro. Dios no juzga, no tiene ese atributo. Gracias, Cortito, Zaira. simple y Sí, eso al pero claro, punto. muy claro. Nilda, hola. Sí, yo quería compartir una frase que al respecto la aprendí de la maestra Silvia León,
que siempre decía, el juicio final es el final de los juicios. Y esto a mí me sirve mucho cuando estoy en ego, en enojo, en angustia o con esas relaciones especiales. Hoy nombraron a los hijos y la verdad que los hijos son un gran espejo de entrenamiento. Y me sirve pensar esto, el final de los juicios, cuando yo dejo de juzgar y le digo a ese hermano, a esa hermana, a ese, en mi caso, un hijo, ponele que me preocupa, y le digo, el juicio final de Dios es que sos impecable, que no sos este personaje que yo estoy proyectando desde mi mente errada, que estoy creyendo que es o que debería o que no sé qué, no sé cuánto. Así que bueno, quería compartirles eso, ¿no? Cuando estamos en esa presencia de que me observo, que estoy cabalgando sobre mi ego porque estoy enojada o angustiada o triste o lo que fuese, reconocer el fin de los juicios y devolverle a ese hermano su impecabilidad, su inocencia. Tú sigues siendo tal como Dios te creó. Así que gracias. Gracias, Nilda, hermoso. Nos falta Jorge. Jorgelina, Sí, Jorgelina, no sé. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quería hacer algún aporte sobre este tema? sí, yo les había preguntado. ¿Talía? Yo levanté la mano, no sabes. Ah, sí, Ah, Socorro primero. ¿Socorro Sí, levantó primero? sí, sí. Bueno, sí, que el juicio final lo hacemos nosotros mismos cuando reconocemos que somos uno. Ese es el juicio final. Lo hacemos individualmente. Claro, Eso lo dice Jesús, no lo digo yo. claro. No puedo citar cosas del curso porque yo lo he leído tantas veces y tanto que ni me salen las palabras del curso, la verdad es esa. Pero ese es el final, el juicio final. Y lo hacemos cada uno de nosotros cuando reconocemos eso, o sea, ya somos uno. Pero en realidad, o sea, cuando ya reconocemos que todos somos uno, que no hay nada más. Como el despertar a lo mejor, que ya eso yo le llamo otra cosa. Eso es todo lo que iba a decir. Gracias, Socorro, gracias. Talía, Sí, bueno, a mí me gustaría compartir algo que estoy viendo aquí del Manual para el Maestro, que dice, ¿será cada uno de nosotros juzgado al final? Por supuesto que sí, dice Jesús. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que ya no se le tenga miedo. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia siendo proclamada por todos los rincones del mundo y éste quedará liberado al aceptar el juicio final. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Santo eres, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y a dónde está el pesar? Maestro de Dios, ¿este es el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder oír este juicio y reconocer que es verdad. Gracias. gracias, Talía, hermosa. Jorgelina, te cedo la palabra. sí, acá hay otra definición que me gustó mucho, se las comparto. Esta está en la lección también 310 y dice, tú que creías que el juicio final condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección. Ese es el verdadero juicio final. El regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores.
de la lección 310. Gracias. Gracias, Jorgelina. Hermoso todo. No sé si hay algo más. Ya estamos en horario, casi. La maestra Pilar creo que quería decir algo. Maestra Pilar, ¿Sí? ¿Pilar? ¿Se que- quedó congelada? Sí, está congelada. sí, no la vi. Si les parece, comento algo. Sí, como Sí, no. no, Gerardo. Cuando hablamos del juicio final de Dios, el juicio, ese juicio, esa palabra juicio, refleja la voz de la verdad, la voz del amor. Es Dios expresándose. En cambio, cuando el ego expresa el juicio final, se muestra como un juez que castiga. La palabra nos lleva a dos cosas muy distintas. El juicio como voz de Dios, voz del amor, y el ego lo expresa como el juez que juzga y castiga y condena. Quería aclarar eso. Hermoso, exacto. Gracias, Gracias, Gerardo. gracias. Qué clarito, ¿no? La misma palabra, bueno, como Sí, prácticamente toda la didáctica del curso, ¿no? La misma palabra, según el maestro que la agarra, la puede claro, llenar de paz o la puede llenar de sufrimiento, según el maestro que la toma. En última exacto. instancia, se escucha. Sí, Sí, María Socorro. En última instancia, Dios no hace juicio tampoco, porque nada ha pasado, seguimos siendo tal como Él nos creó. Tenemos que meternos en la cabeza eso espiritual para que, porque nada más que pensando estas cosas que nos dice Jesús, es como todo esto va cayendo, todas estas creencias que hemos inventado, porque eso es lo que nos dice el curso también. ¿Cómo nosotros salimos del ego? No es haciéndole esto, ni diciendo haz aquello, ni dejar, no, es simplemente yendo a la verdad y seguir hablando de ella, sintiéndola, viviéndola. Así es como todo va desapareciendo. Entonces, yo diría que una de las cosas que más, y perdónenme si yo les hablo así, pero es que yo he leído tanto que el curso como que ya yo lo he ido como, como reduciendo, minimizando, hasta que yo me minimice también, por supuesto. Entonces, como que las palabras como que me retumban y me van como llevando a otro lugar que es más claro todavía, más claro, más claro. Y las invito a que hagan igual, que hagan igual. Cada vez que ustedes sientan una palabra que es del ego, paren, a ver si la pueden cambiar por otra que sea de paz y de amor, de unidad. Eso es lo que nos pide el curso en realidad. gracias, Sigamos maestra. haciendo. Gracias a ustedes. Muy agradecida de estar con ustedes y poder compartir, la verdad. Muy agradecida. Gracias. Bueno, los maestros, los alumnos, los que estamos aquí de Argentina, nos vamos a ir a preparar un matecito, hacemos un breve descanso y nos encontramos en una horita para compartir con la maestra Isnora Cisneros. Muchas gracias y Ahí, bendiciones. realmente, ahí nos Adiós, vemos. muchas gracias. Gracias, Gracias. Gracias a gracias. todos.